Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos que nos acompañan en una nueva emisión de la Hora PAF. Estamos, atendiendo a un tema novedoso, a un tema que ha hecho mucho eco en estas últimas semanas, en estas últimas fechas. Bueno, antes que nada, agradecerles que se encuentren una vez más con nosotros en una charla, en una emisión más de nuestra ya conocida Hora PAF. Y como les comentaba hace un momento, en el caso del tratamiento fiscal, en términos generales, de lo que son las plataformas tecnológicas o las plataformas digitales, vaya, estamos hablando que es un mundo de información, es todo una nueva metodología, un tratamiento adicional que entró en vigor, un mecanismo que entró en vigor a partir del 1 de junio de este año, que si bien es cierto, ya se venían realizando con varios años atrás actividades económicas a través de estas plataformas tecnológicas o de la famosa economía digital o colaborativa. No había como tal un marco regulatorio, un marco normativo que permitiera tener alguna recaudación efectiva por las actividades económicas que llevaran a cabo los sujetos mediante el uso de plataformas tecnológicas. Eso en primera instancia, y a su vez también la necesidad, la imperiosa necesidad de grabar el consumo con el impuesto al valor agregado de los servicios digitales, de servicios de contenidos digitales, música, películas, videos, no lo sé, vaya, todo aquel contenido que nosotros consumiéramos con independencia de que el prestador del servicio no fuera residente en territorio nacional, para efectos de grabar el impuesto al valor agregado, se insertó, se adicionó, se reguló ahora en la ley del IVA que va a estar sujeto al gravamen, sujeto al pago del impuesto al valor agregado cuando se preste el servicio con independencia de que el prestador sea un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional, con la condición de que el receptor o de que el servicio se aproveche en territorio nacional. A esto surgen diversas incógnitas. ¿Cómo es que se va a cobrar? ¿Cómo es que se le va a expedir un comprobante fiscal si el proveedor del servicio es un extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional? ¿Cómo es que deberá venir el precio en el caso de los que ofrecen bienes o servicios mediante plataformas tecnológicas, que en un inicio o que de acuerdo a lo que marca la legislación es que el precio deba de venir de forma expresa y por separada del IVA, el precio de la contraprestación del IVA? Digo, eso por mencionar algunas particularidades dentro de este mundo de información. Y saludo gustosamente al buen maestro Mauricio Reina. Muy buenas tardes, maestro Mauricio. Aquí ya estamos pendientes a la espera de más contribuciones de su parte. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Aquí comentarles, si bien es cierto que se inician algunos videos en grupo, yo los comentarios que puedo ver únicamente son aquellos que ustedes introducen directamente en el canal de la Hora PAF, en el Facebook de la Hora PAF. Pero bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar. El tema del día de hoy hicimos un extracto, hicimos un breve resumen, no digamos que de las reglas más importantes, porque todas son importantes, sino por la amplitud de la información y por todo lo que implica todo este tratamiento, incluso en una o dos reglas podríamos llevarnos toda la hora. Aquí simple y sencillamente es un pequeño extracto, es un pequeño resumen, es es de enunciar de manera muy breve algunas reglas aplicables y comentarlas. Es un breve extracto, no porque sean las más importantes, sino que todas tienen la misma importancia, nada más que cada una maneja un tratamiento, una temática diversa. Entonces ese es el tema del día de hoy, las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020 aplicables a estos nuevos capítulos, nuevas secciones incorporadas tanto en la ley del ISR como en la ley del IVA respecto al tratamiento fiscal de plataformas tecnológicas o plataformas digitales. Mi nombre es Joan Valtierra, encargado de los contenidos de la revista Prontuario de Actualización Fiscal. Ahí tienen el correo de un servidor y los teléfonos de nuestra casa editorial. Pues sean ustedes bienvenidos y vamos a iniciar con nuestra charla del día de hoy. Vamos a empezar indicando dónde se encuentran previstos estos ordenamientos y, bueno, cuándo se dio a conocer la resolución miscelánea fiscal. En primera instancia, comentar que el 9 de diciembre del año pasado, del 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la ley del
impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, ley del IEPS y el Código Fiscal de la Federación. En dicho decreto, hablando en materia de impuesto sobre la renta, en primera instancia, se adicionó al título cuarto, capítulo segundo, una sección tercera denominada de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que va de los artículos 113A al 113C. Derivado de esta adición, esta sección, vamos a llamarlo así, entre comillas, independiente de las otras dos secciones porque es una nueva sección, es la sección 3 del capítulo 2 del título cuarto, entiéndase, personas físicas, capítulo 2, personas físicas con actividad empresarial y profesional. Sección 3 ya nos habla de aquellas que enajenan bienes o prestan servicios a través del uso de estas plataformas tecnológicas. Yo preguntaba el otro día con algunos colegas que en qué régimen deberán tributar aquellos sujetos que realicen o lleven a cabo actividades económicas mediante el uso de plataformas tecnológicas. Y me citaban o me mencionaban que deberán tributar en el régimen de la sección 3, denominada los ingresos por enajenación de bienes o el título de esta denominada sección 3. Pero yo pregunto, o si alguien tiene algún comentario adicional respecto de esto que les voy a indicar, o de esto que voy a comentar, simple y sencillamente yo considero que este régimen, o que esta sección, es un accesorio de la sección 1, la sección 1 a la que hace referencia a aquellas personas físicas que llevan a cabo actividades empresariales y profesionales. El famoso, entre comillas o entre paréntesis, vamos a llamarlo régimen general de las personas físicas con actividad empresarial y profesional. Es un accesorio, es una adición. Por ende, yo considero o estimo que debiera haber estado a lo mejor como alguna sección 1 bis, por decirlo así, al ser un accesorio. Porque también derivado de esta reforma, recordarles que se adicionó una fracción sexta al quinto párrafo del artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, en la cual se señala que no podrán tributar, ya estoy en la sección 2, no podrán tributar en el régimen de incorporación fiscal aquellos contribuyentes que obtengan ingresos mediante el uso de plataformas tecnológicas, sino que deberán tributar en términos de la sección 1, en convergencia con la sección 3, es decir, atendiendo también a las reglas de la sección 3, que es la sección de las plataformas tecnológicas. Es decir, simple y sencillamente viene siendo un accesorio, porque aquel contribuyente que tributa en RIF no podrá tributar aquel contribuyente, que realiza actividades mediante el uso de plataformas no podrá tributar en RIF. Pero bueno, hay algo interesante en todas estas reglas de miscelánea fiscal, en la cual incluso puede haber una convergencia, algo tanto singular de aquellos contribuyentes que tributan en RIF y que también, además de ingresos mediante plataformas tecnológicas, obtienen ingresos por otras actividades empresariales que no es mediante plataformas tecnológicas, que puede haber una convergencia prácticamente entre la sección 1, la sección 3 y la sección 2 del capítulo 2 del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Entiéndase, sección 1, actividad empresarial y profesional, sección 2, régimen de incorporación fiscal, y sección 3, ingresos mediante plataformas tecnológicas. Estoy hablando de impuesto sobre la renta. Estoy hablando única y exclusivamente ahorita en materia de ISR, puesto que en valor agregado ya veremos cómo es el tratamiento generalizado. Pero bueno, volviendo a este tema, este 9 de diciembre se adicionó al título cuarto, capítulo 2, esta sección 3 denominada como ya mencionamos. Ahora bien, se adicionó el artículo primero de este decreto del 9 de diciembre del 2019, señala todas estas adiciones, reformas, modificaciones que se hicieron, y en el artículo segundo, donde vienen previstas, artículo segundo de este decreto, donde se encuentran situadas las disposiciones transitorias en materia de impuestos sobre la renta, nos señala en la fracción tercera de este artículo segundo cuándo entró en su momento, cuándo iba a entrar en vigor esta sección 3 de las plataformas tecnológicas. Y bueno, ya se venció, ya se cumplió el plazo y finalmente sí entró en vigor, no hubo una extensión,
no hubo derivado de esta pandemia, derivado de esta coyuntura de salud, no hubo extensión alguna. Simple y sencillamente ya es, al ser una política que ya se tenía que haber introducido hace algunos años mediante recomendaciones de carácter internacional, ya no se retrasó el plazo y finalmente sí entró en vigor el 1 de junio del 2020. E incluso seguramente muchos de ustedes que son compradores o algunos que a lo mejor incluso son comerciantes o son contadores o son abogados, se han percatado de que ya las plataformas tecnológicas están empezando a aplicar las retenciones, a aplicar el tratamiento fiscal que prevén estas secciones y estos capítulos que estamos mencionando. Ya están reteniendo el ISR sobre la venta, sobre el importe del precio que aparezca ofertado el bien o el servicio. La plataforma, al procesar el pago, está desglosando en primera instancia el IVA, lo está reteniendo en su totalidad si es que no cuenta con los datos fiscales, con el RFC del vendedor, del oferente, está reteniendo en su totalidad IVA y está reteniendo hasta un 20% por concepto de impuesto sobre la renta. Es decir, te está desglosando IVA, te está reteniendo la totalidad del IVA, te está reteniendo el 20% por concepto de impuesto sobre la renta y además de la comisión que va, por ejemplo, en el caso de Mercado Libre, si no mal recuerdo, es un 17.5%. Puede ser gratis, puede ser 13% o puede ser un 17.5%, que en este caso este último porcentaje es el que les vienen aplicando recurrentemente a aquellos que de manera habitual realizan actividades o llevan a cabo el uso del comercio electrónico, hablando de los oferentes. Entonces ahí está, entró en vigor el 1 de junio y posteriormente, atendiendo a las reglas de miscelánea fiscal, no únicamente vamos a abordar, bueno, es lo principal obviamente, ¿no? La ley del ISR, la ley del IVA, atendiendo a la primacía de la ley y se debe de atender eso. No obstante, mediante estas disposiciones transitorias, se cita a la obligación del SAT de emitir reglas de carácter general, las cuales van a ser no publicadas en un documento diverso, sino más bien publicadas, insertadas en la ya famosa resolución miscelánea fiscal. ¿Qué plazo, qué fecha le dieron a las autoridades fiscales para dar a conocer estas reglas de carácter general? Les dieron como fecha más tardar el 31 de enero del 2020. Ahora bien, Joan, ¿cuándo se publicaron estas reglas? ¿Cuándo se dio a conocer la resolución miscelánea fiscal? Bueno, vamos a continuar con la presentación. Ahorita les indicamos cuándo se publicó. Asimismo, en el decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones a renta IVA, se adicionó en este decreto el capítulo, ahora hablando o pasando a IVA, ya mencionamos los 3 artículos que se adicionaron en materia de ISR, la sección 3 al capítulo 2 del título 4, personas físicas. Ahora vamos a ver cómo de manera genérica se adicionó un capítulo accesorio, vamos a llamarlo así, de la prestación de servicios que son causantes o que es un acto o actividad sujeto al impuesto al valor agregado. Recordando que en términos del artículo 1, el numeral 1 de la ley del impuesto al valor agregado, en la cual señala cuáles son los actos o actividades, cuáles son los sujetos obligados a pagar el impuesto al valor agregado, pues encontramos dentro de esos actos o actividades la prestación de servicios personales independientes. Es un acto o actividad sujeto al pago del impuesto al valor agregado y dentro de la prestación de estos servicios personales independientes que se encuentran contenidos en el capítulo 3 de la ley del IVA, se adiciona un bis. ¿Cuál es ese bis? Ese capítulo 3 bis se intitula de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. ¿A quiénes va dirigidos? ¿A qué sujetos está haciendo referencia? ¿Cuáles extranjeros sin establecimiento permanente? Pues vaya, a todas aquellas plataformas que están prestando servicios en territorio nacional sin que por ello implique que tengan un establecimiento permanente en territorio nacional. ¿A qué voy? ¿A quiénes me refiero? Me refiero a aquellas plataformas, a aquellos monstruos digitales extranjeros. Hablemos Netflix, hablemos de Amazon, hablemos de Spotify, por mencionar algunos, por mencionar los más populares, ¿no? Pero estos grandes empresas o
monstruos digitales o estas grandes empresas que prestan estos servicios de música, juegos, películas, series, pues finalmente se encontraban en una cierta ventaja ante los residentes en territorio nacional, una ventaja en cuanto a que ofrecían productos, o más bien servicios, y pues no estaban cobrando IVA. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban cobrando IVA? Porque no se ubicaban en la hipótesis normativa, entiéndase hipótesis normativa, al supuesto descrito en la ley, que señalaba que debieran encontrarse obligados a trasladar el impuesto al valor agregado. ¿Por qué no estaban obligados a trasladarlo? ¿Por qué no estaban obligados a cobrar el IVA a los receptores del servicio en territorio nacional? Pues porque la ley del IVA no establece todavía aún en el capítulo 3 que para que sea considerada un acto o actividad que se lleva a cabo en territorio nacional por ser territorial, el impuesto al valor agregado, tenía que ser el prestador, tanto el prestador como el prestatario, ser residentes en territorio nacional. Por ende, pues vaya, no se ubicaba en la hipótesis normativa que establecía la obligatoriedad de trasladar el IVA. Ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre con esta adecuación a ese capítulo 3 bis, denominado de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México? En primera instancia, ya podemos ver, ya podemos visualizar que ya se incorpora un capítulo en el cual también se le va a dar o va a prever un tratamiento de aquellos servicios que estén prestando aquellas personas que no sean residentes en territorio nacional. Entiéndase, algún extranjero, Netflix, Amazon, no lo sé, Spotify, que ya se van a encontrar obligados a trasladar el IVA en el precio, en los productos, en los servicios que ofrezcan, siempre y cuando el servicio sea aprovechado o sea recibido por un residente en territorio nacional. Y vienen unas reglas, vienen algunas disposiciones, algunos lineamientos en la propia ley del IVA, vaya, en la ley del IVA, claro, tienen que venir así previstos, y a su vez la miscelánea fiscal ya va acotando, ok, tú residente, va a venir una regla, va a venir un tratamiento especial en el cual te indique, al no ser residente en territorio nacional, bueno, te tendrás que inscribir únicamente en calidad de retenedor o de prestador de servicios sin establecimiento permanente en territorio nacional. Tendrás que designar un representante legal para efectos de la tramitación o el cumplimiento de tus obligaciones fiscales en territorio nacional. ¿Cuáles obligaciones? Pues prácticamente de carga administrativa, no de carga económica. Carga administrativa refiriéndome a recabar los datos de sus clientes, a informar al fisco cuántas operaciones lleva a cabo, por qué importe, cuánto IVA cobró, cuánto IVA va a enterar, a través de qué. Es decir, es toda una serie de lineamientos que tiene que prever. Si bien es cierto, la ley le establece la obligación de cobrar IVA, de trasladarle IVA a los usuarios o a aquellos sujetos que en territorio nacional estén haciendo o aprovechando estos servicios, pues vaya, la plataforma a su vez va a tener, por un lado, una serie de obligaciones de carácter formal que cumplir a efecto de dar cumplimiento. ¿Y dónde van a situarse estas obligaciones? O las obligaciones, bueno, ven en la ley del IVA, pero el cómo deberá cumplir, cómo se deberá acotar esas reglas, cómo es que debe llevarlo a cabo. Bueno, las reglas de carácter general, el SAT, al ser la autoridad en materia fiscal federal competente para establecer esos lineamientos y esas reglas, pues así lo va a publicar y así lo dio a conocer en la resolución miscelánea fiscal. Ahí está, se adicionó. Vamos a continuar con nuestra presentación. Y como comentaba previamente, al igual que en materia de ISR, el artículo 4 de este decreto establece las disposiciones transitorias en materia de valor agregado, las cuales, de igual forma, este capítulo 3 bis, bueno, entró en vigor el 1 de junio de 2020. Y de igual manera, en la fracción segunda de estas disposiciones transitorias se establece o le impone la carga a la autoridad de dar a conocer las reglas de carácter general a más tardar el 31 de enero de 2020. No obstante, las primeras reglas, la autoridad no tardó tanto, ya tenía trabajado, ya venía tiempo atrás trabajando con las reglas de conformidad con lo que ya se conocía de las leyes respectivas, de los capítulos que estamos comentando, tanto de renta como de IVA. Ya atendiendo a eso, la autoridad, bueno, no esperó hasta el 31 de enero, sino que al publicar
la resolución miscelánea fiscal para 2020, la cual aquí en la presentación podemos ver que el 28 de diciembre del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución miscelánea fiscal 2020, en la cual se incorpora un nuevo título, que es el título 12, el cual hace referencia a la prestación de servicios digitales. En términos generales, se adicionó este título 12 en las reglas de carácter general. Entiéndase, reglas de carácter general son aquellas contenidas en este documento llamado resolución miscelánea fiscal, el cual las autoridades fiscales emiten o publican año con año por mandato legal contenido así en el Código Fiscal de la Federación. Pues ahora incorporan este nuevo título. Vaya, no es a capricho, no es arbitrio de la autoridad, sino que viene desde ese mandato legal del propio artículo, si no mal recuerdo, 33 de Código Fiscal, en el cual tienen la obligación estas autoridades de publicar año con año la miscelánea fiscal. Y como esta miscelánea fiscal, ¿qué va a contener? Pues esas reglas que indicarán las directrices de la aplicación de la normatividad fiscal y aduanera. Y dentro de la normatividad fiscal, pues ya tenemos estos títulos, ya tenemos estos tratamientos de prestación de servicios mediante plataformas digitales, que a su vez se segmenta en 3 capítulos. ¿Cuáles son esos capítulos? En primera instancia tenemos al capítulo 12.1 denominado de los residentes en el extranjero que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional. Ese es el primer capítulo. El siguiente capítulo, que es el 12.2, se denomina de los servicios digitales de intermediación entre terceros. Y finalmente, el capítulo 12.3. Estamos en los capítulos de resolución miscelánea fiscal dentro del título 12. Y el capítulo 12.3, denominado de las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o concedan el uso o goce temporal de bienes mediante el uso de plataformas tecnológicas. Es decir, en primera instancia refiere a aquellos residentes en el extranjero que proporcionen servicios a receptores en territorio nacional, lo que hablábamos en materia de valor agregado, qué obligaciones, cómo se deben inscribir, cómo deberán cumplir su obligación, cuándo deberán, cómo deberán expedir el comprobante fiscal, una serie de obligaciones que contraen estos sujetos al estar prestando servicios en territorio nacional. 12.2 de los servicios digitales de intermediación entre terceros, es decir, aquellas plataformas tecnológicas que sirven de intermediarios entre el oferente de un producto o de un servicio y el adquirente de dicho producto o prestatario de dicho servicio mediante el uso de una plataforma tecnológica. Tenemos aquí que también estas plataformas tendrán ciertas obligaciones, como retener el impuesto cuando procesen los pagos por dichas plataformas, enterarlo obviamente, y recabar una serie de datos y de información de los sujetos que participan en ese comercio electrónico. Y a su vez, ahora sí, ya atendiendo, el capítulo 12.3 atiende a aquellas personas físicas que enajenan bienes, prestan servicios o otorgan el uso o goce temporal de bienes mediante el uso de plataformas tecnológicas. Este último capítulo, haciendo referencia a las personas físicas, al tratamiento en materia de impuestos sobre la renta establecido en la sección 3, repito, sección 3 del capítulo 2, título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entiéndase esta sección del artículo 113A al artículo 113C, Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, bueno, de cada uno de estos capítulos les comentaba al inicio de la charla, al inicio de la plática, que vamos a analizar, vamos a comentar solamente un breve extracto, breve entre comillas, porque la verdad para mí todo me parece relevante, pero vamos viendo cada uno de los capítulos qué reglas vamos a comentar. Y vamos a continuar, por ejemplo, atendiendo al primer capítulo. El capítulo 12.1, que es el referente a residentes en el extranjero que proporcionen servicios digitales. Aquellos residentes sin establecimiento permanente en territorio nacional. Y vamos a la regla, vamos a empezar por la regla 12.1.1, resolución miscelánea fiscal 2020. Esta regla ya contenida, hay algunas, disculpen habiendo paréntesis, hay algunas que ya venían contenidas desde la publicación del 28 de diciembre del 2019. No obstante, hay otras que se incorporaron hasta la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal 2020, la cual se publicó el 12 de mayo 2020. Pero bueno, vamos atendiendo
vamos primeramente a esta regla que es la 12.1. Vaya, por cuestiones de espacio no transcribí la regla como tal, simple y sencillamente el título. ¿Y a qué hace referencia? En el caso de estos residentes en extranjero, para efectos del artículo 113C de la Ley del Impuesto sobre la Renta y fracción primera del artículo 18D, hablando de las obligaciones en materia de valor agregado, los sujetos a que se refieren estas disposiciones, es decir, los residentes en extranjero, tendrán la obligación de solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Claro, por obvias razones, tienen que inscribirse al padrón de contribuyentes a efecto de que la autoridad tenga la clave de registro del contribuyente de que se trate, puesto que es el medio de convicción, vamos a llamarlo así, es la clave, es el registro que tiene la autoridad de cada uno de nosotros y deberán presentar su solicitud de inscripción en el RFC atendiendo a la ficha de trámite 1 PLT, 1 diagonal PLT, plataformas tecnológicas, contenida, repito, bueno, no, más bien no lo he indicado, perdón, los trámites para que se presentan ante las autoridades fiscales se contienen en el anexo 1A, el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal, el cual, el anexo 1A se publicó conjuntamente con la resolución miscelánea fiscal 2020 el 28 de diciembre de 2019. Entonces, repito, es obligación de estos sujetos, de los residentes en el extranjero, inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿verdad? Y se deberán inscribir con base en la ficha citada 1 PLT, que es la solicitud de inscripción en el RFC de residentes en el extranjero que proporcionen servicios digitales. Es decir, ya no van a quedar fuera del padrón de contribuyentes. La autoridad va a tener control sobre estos contribuyentes y ahí está la primera regla que quería comentar. Y pues obviamente para que tenga ese control, pues deben de tener su registro federal de contribuyentes. Otra regla a analizar, les repito, simplemente es un extracto, simplemente es un resumen de un servidor. La otra regla, la 12.1.4, ¿a qué se refiere esta regla? Estamos en este capítulo 12.1. Comprobante fiscal de los residentes en el extranjero que proporcionen servicios digitales. Ok, esta regla 12.1.4 no, de entrada, en primera instancia, dentro de las obligaciones de los sujetos o los residentes en el extranjero que prestan servicios a residentes en territorio nacional, se establece en el artículo 18D de la ley del IVA ciertas obligaciones. Una de esas obligaciones es expedir un comprobante al sujeto al cual le estás cobrando IVA. Ejemplo, Netflix le va a cobrar IVA a todos sus usuarios, a todos aquellos residentes en territorio nacional que hagamos uso de su plataforma. ¿Por qué no lo va a cobrar? No lo va a trasladar, así lo establece el tratamiento en este capítulo 3 bis de la ley del IVA. Es obligación de la plataforma cobrarme el IVA y nosotros como usuarios, como prestatarios de ese servicio, entiéndase, prestatario, el beneficiario del servicio, pagar ese impuesto al valor agregado. Pero a ver, yo lo estoy pagando a un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional. Ese IVA que a mí me están trasladando, vamos a suponer que es un contribuyente que, pues vaya, es una erogación estrictamente indispensable para el desarrollo de su actividad económica, pues obviamente va a querer darle efectos fiscales, va a querer acreditarse ese impuesto al valor agregado. Por ende, esta regla establece cómo es que estos residentes en el extranjero, sin que necesariamente expidan el comprobante, vamos a llamarlo fiscal, de acuerdo a las reglas o a las leyes, al Código Fiscal de la Federación o a las leyes fiscales mexicanas, pues vaya, sí tienen la obligación al cobrar IVA de expedirme un comprobante. ¿Y cómo lo van a expedir? Pues de acuerdo a la legislación del país de que se trate. Les cito, les comento qué es lo que indica la regla. Regla 12.1.4. Comprobante fiscal de los residentes en el extranjero que proporcionan servicios digitales. ¿Qué señala? Para los efectos de estas obligaciones de los sujetos o residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional, deberán emitir y enviar vía electrónica, es decir, a los clientes, a los receptores del servicio que lo soliciten, los archivos electrónicos en formato PDF. ¿Se fijan? No está hablando de un XML, puesto que el comprobante, el documento de que se trata, no se emitirá en términos del Código Fiscal del 2929A,
puesto que no es un contribuyente residente para efectos fiscales en territorio nacional, sino que es un residente en el extranjero sin establecimiento permanente, pero está obligado a cobrar y trasladar IVA por los servicios que preste a los residentes en territorio nacional. Por ende, al expedir el comprobante, el documento lo va a hacer en formato PDF y que contenga, que en formato PDF que contenga el pago de la contraprestación, así como el IVA que esté trasladando en forma expresa y por separado. Y ojo, atención, ¿qué señala esta regla? Los cuales se expedirán de conformidad con la legislación nacional aplicable de quien los expida, es decir, del residente en el extranjero sin establecimiento permanente. Netflix, si supone, creo, no sé si ustedes desmientan, siendo norteamericana, siendo estadounidense, el comprobante, el documento que me expida va a ser de acuerdo a su legislación, de acuerdo a la legislación que marca su país. ¿Y cómo? De acuerdo a esta regla, bueno, debe ser en formato PDF y de manera expresa y por separada tendrás que señalar de cuánto es el importe de la contraprestación, de cuánto es el importe del servicio y de cuánto es el IVA que le estás cobrando tu plataforma residente en el extranjero, que le estás cobrando al residente en territorio nacional, debiendo contar con al menos los siguientes requisitos para su uso en México. Y vienen del inciso A al inciso H. Lo cito rápidamente. Debe venir el nombre del emisor, la razón de denominación social, la ciudad del país de que se expide, la clave o la identificación, el número de identificación fiscal de acuerdo al país o la clave de registro tributario de acuerdo a su país de quien lo expide, el precio, obviamente, el valor de la contraprestación, sin incluir el IVA. Además, el IVA del servicio, puesto que tiene que venir de forma expresa y por separado, el concepto, la descripción del servicio, fecha de expedición, periodo campal, es decir, de qué fecha a qué fecha estás cobrando, no sé, es el mes de enero, de la suscripción de enero, y la clave del RFC del receptor, es decir, del residente en territorio nacional. En términos generales, debe de identificarse plenamente la operación, quién la expide, quién la recibe, el importe y el IVA trasladado. Eso es, en términos generales, de acuerdo a esta regla 12.1.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020. Entonces, bueno, regresando aquí a la presentación, ¿qué otra regla? Estamos hablando de las sujeciones o las reglas aplicables a los residentes en el extranjero que proporcionen servicios digitales. Tenemos otra regla, la 12.1.8, que se intitula IVA causado por la prestación de servicios digitales a través de plataformas tecnológicas. Como bien comentamos, si anteriormente hasta el 2019 no estaba establecida una causación por la prestación de estos servicios en razón de que el prestador era residente en territorio nacional, bueno, ya se adecuó el marco tributario y a partir del 1 de junio entraron en vigor dichas normas, por ende, ya hay causación cuando el receptor de dichos servicios se encuentra en territorio nacional, ya hay obligación de la plataforma tecnológica de trasladarme y cobrarme el IVA. Entonces, por obvias razones, a la plataforma trasladarme y cobrarme el impuesto al valor agregado por el servicio que yo estoy aprovechando en territorio nacional, pues esa plataforma pues tiene la obligación, a su vez, de enterar de ese IVA al fisco. Ese 16% enteramente es obligación de la plataforma de, valga la redundancia, de enterarlo completamente al fisco. No hay un tratamiento, no hay un mecanismo, puesto que no es sujeto, no es un contribuyente como aquellos que prestan servicios en territorio nacional, que le permita efectuarse determinado cierto acreditamiento, sino que todo el IVA que cobre lo va a enterar al fisco. ¿Cuándo lo va a enterar? Vaya, en los mismos términos, en los mismos plazos que los demás retenedores o demás sujetos obligados a efectuar retenciones de impuestos al valor agregado, impuestos sobre la renta. Vamos a ver qué señala la regla. Repito, regla 12.1.8, denominada IVA causado por la prestación de servicios digitales a través de plataformas tecnológicas. Esta regla, importante, esta regla 12.1.8 se adicionó en la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal. Repito, primera modificación a la resolución miscelánea fiscal, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2020. ¿Qué señala la regla? En comento. Para los efectos del artículo 18d, primer párrafo, fracción cuarta de la ley del IVA, que se refiere a el entero, a la obligación del pago del IVA que estén trasladando,
Estos sujetos, los residentes en el extranjero, efectuarán el pago del IVA a través de la declaración de pago del IVA por la prestación de servicios digitales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior o siguiente a que corresponda el pago. ¿Dónde se presenta, Joan? ¿Dónde las plataformas tecnológicas, una vez que, bueno, ya se inscribieron, ya dijimos, ya tienen su RFC, ya están en calidad de residentes en el extranjero? Ahora bien, ¿cómo presentan su... además, recuerden, deben de tramitar su firma electrónica, ¿verdad? Estas plataformas tecnológicas. La presentación de la declaración se hará de acuerdo con la guía de llenado de declaración que para tal efecto publique en el portal del SAT. No sé si han visto algunos de ustedes que incluso ya hay un simulador, ya hay un minisitio en la misma página del SAT de plataformas tecnológicas en el cual ya viene contenida una herramienta, un formulario para que estos sujetos o aquellos que participen en términos generales en este tratamiento de plataformas tecnológicas hagan la presentación de la declaración. Pues ahí es donde deberán ingresar las plataformas tecnológicas. Ahorita al final de la presentación tengo algunas pantallas, a ver, se las voy a mostrar, o los que ya tuvieron oportunidad, ahí viene, y es muy sencilla, la aplicación. Simple y sencillamente tendrá que indicar a cuántos usuarios, por qué importe y cuánto fue el IVA que cobró, para que a su vez lo tenga que pagar al fisco el mes siguiente. Y luego, la siguiente regla, que es la regla 12.1.9, denominada entrega de la información del número de servicios u operaciones realizadas en el mes de calendario. Es decir, no de manera ciega o no únicamente la plataforma o el residente en el extranjero que presta servicios a los residentes en territorio nacional, no solamente va a enterar el IVA, sino que también deberá de informar cuántos servicios y cuántas operaciones realizó en el mes de que se trate. Y esta regla, la 12.1.9, también señala, o sea, adiciona en la primera modificación a la miscelánea fiscal 2020. ¿Qué señala esta regla? Que los sujetos que estén obligados a informar del número de servicios y operaciones que llevaron a cabo, a que se refiere el artículo 18D, tendrán por cumplida la obligación a que hace referencia dicho precepto con la presentación de la declaración del pago del IVA por la prestación de servicios digitales. Repito, en esta misma plataforma, al momento que tú accesas al simulador, si usted puede ingresar, inclusive ahí anotan un RFC, una contraseña, y ustedes accesan y podrán empezar a explorar para que estas reglas, que a lo mejor pudieran retornarse hasta cierto punto un tanto complejas en un inicio cuando damos lectura o cuando analizamos cada regla, una vez accesando ya a la plataforma y viendo cómo se va a estar aplicando, ya podemos llegar a tener un mejor entendimiento de las mismas. Entonces, vamos a darle un poco de velocidad a esto. Ya terminamos de analizar, simplemente mencionar muy brevemente estas reglas, ¿verdad? Ya posteriormente comentarles y adelantarles de una vez que de manera paulatina vamos a ir haciendo talleres, publicaciones, no en su totalidad de todo el tratamiento fiscal, sería imposible incorporarlo en una o en dos revistas, sino vamos a ir abordando a lo mejor de manera particular alguna regla, alguna obligación, y los vamos a ir dando a conocer en la revista Prontuario de Actualización Fiscal. Ahora vamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 12.2, denominado de los servicios digitales de intermediación entre terceros. De igual forma, primeramente empezando por la regla 12.2.1, se tiene la obligación aquellos intermediarios de inscribirse en el RFC. Repito, la regla es 12.2.1 y se intitula Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de residentes en el extranjero que presten servicios digitales de intermediación entre terceros con el carácter de retenedores. Ejemplo, Mercado Libre. Mercado Libre, no sé, no tengo a bien el dato de dónde provenga, de qué nacionalidad sea, me parece que es sudamericana, no sé bien la nacionalidad, pero tendrá la obligación, si bien no inscribirse, que no represente como tal un establecimiento permanente en territorio nacional, y al ofrecer sus servicios vía remota, tiene la obligación también de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, en su calidad o en su carácter de retenedor, porque recordemos que al procesar los pagos que al Mercado Libre, si tú vendes, no sé, un escritorio, en Mercado Libre tú eres el oferente, tú colocas el precio
Y además, bueno, ya hablando del vendedor, también deberá de decir que en el precio incluye IVA. La plataforma tecnológica tendrá la obligación, como ya citábamos, de al momento de procesar el pago, de retenerte tanto ISR como IVA. ¿Cuánto de ISR? Bueno, de acuerdo a las tablas que para tales efectos vengan previstas en la ley. ¿Cuánto de IVA? ¿Cuánto te va a retener de IVA? Pues te va a retener o el 50% si tú, oferente o enajenante del bien, proporcionaste tus datos fiscales a la plataforma, puesto que así es tu obligación, o si no proporcionaste dato fiscal y haces uso de la plataforma, te retendrá el 100% del IVA. Pero bueno, ese no es el tema. Aquí el tema en sí es la obligación de estos sujetos, de estas plataformas residentes en extranjero, de inscribirse en su carácter de retenedores de ISR IVA. ¿Y cómo se van a inscribir? ¿Qué es lo que establece la regla? En términos de la ficha de trámites 3/PLT, 3/plataformas tecnológicas, denominada solicitud, llamada solicitud de inscripción en el RFC de residentes en el extranjero que presten servicios digitales de intermediación. ¿Dónde se encuentran estas fichas de trámite, Joan? Tú me comentas que hay que presentar un aviso, que hay que presentar un trámite que es ante el SAT, pero ¿con base en qué? Bueno, la ficha de trámite, la inscripción que tiene que hacer la plataforma tecnológica se encuentra contenida en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal. ¿Cuál es la ficha de trámite? 3/PLT. Ok, entonces vamos a analizar la siguiente regla, que es emisión del CFDI de retención por servicios digitales de intermediación entre terceros. Ya estamos en la siguiente regla, que es la 12.2.3, resolución miscelánea fiscal 2020. ¿Qué señala esta regla? Pues vaya, si bien es cierto que yo como oferente del producto, del servicio, a través de las plataformas tecnológicas, Mercado Libre, segunda mano, ya estoy consciente de que la plataforma me va a efectuar una retención por así estar previsto en la norma, así estar previsto en la ley, pues eso implica que a mí, que me están reteniendo esas cantidades, pues debo de tener un soporte documental de la retención que me está efectuando la plataforma. ¿Y cómo es que la plataforma tendrá la obligación de expedirme ese comprobante fiscal? Recordemos que al igual que en toda aquella acto o actividad, en toda aquella operación en la cual exista de por medio una retención, pues el retenedor estará obligado a expedir el comprobante fiscal correspondiente. Tal es el caso que así, en el caso, por ejemplo, de personas morales que retengan a personas físicas por servicios profesionales, pues la moral está obligada a expedir un CFDI por esa retención. E incluso hay facilidades que el propio CFDI que expide el prestador de servicio bastará o hará las veces de constancia de retención. Pero bueno, no es el caso. Aquí, cuando la plataforma retenga el ISR, el IVA de que se trate, tendrá la obligación de expedir un CFDI. Aquí, esta primera regla que estamos analizando, que es la 12.2.3, sí, establece o prevé la obligación de expedir un CFDI por la retención. Y nos preguntaremos, ¿y qué va a pasar con los residentes en el extranjero que no expidan CFDI? ¿Cómo lo harán? Bueno, vamos por partes, vamos por pasos, porque el hecho de que se ponga al servicio de cualquier persona que quiera hacer uso de esta plataforma no está supeditado a que solo sean extranjeros, sino también pues obviamente hay nacionales que tienen páginas de internet, mercados electrónicos que también estarán obligados cuando sirvan de intermediarios a efectuar esta retención. Entonces, ¿qué dice la regla 12.2.3? Emisión del CFDI de retención por servicios digitales de intermediación entre terceros. Y prevé que para los efectos, y aquí sí nos señala el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 113C, primer párrafo, fracción segunda de la Ley de Renta, 1A bis, y 18J, fracción segunda, inciso C, de la Ley del IVA, que hace referencia a aquellos sujetos que presten servicios digitales de intermediación entre terceros, entiéndase la plataforma que pone a disposición el mercado electrónico. Esta plataforma deberá expedir a cada persona física a la que le hubiese efectuado la retención de ISR e IVA. Recordemos que la plataforma está obligada a efectuar la retención del ISR e IVA, tiene la obligación de expedir por esa retención que efectúe del ISR e IVA un CFDI de retenciones e información de pagos. Ejemplo, oferente del escritorio a través de Mercado Libre, residente en territorio mexicano, la persona física vende el escritorio en 10,000 pesos, por decirlo así. De esos 10,000 le desglosan el IVA,
le retienen el IVA en un 8%, le retienen la tasa que corresponda de ISR y le retiene Mercado Libre a su vez la comisión que cobre. Pero va a decir en su caso el vendedor, el enajenante que hizo uso de la plataforma, ok, ya me efectuaste la retención, estoy consciente de ello, ¿qué me vas a expedir? Si la plataforma o el retenedor es residente y cumple con sus obligaciones en territorio nacional, pues tiene la obligación de expedir un CFDI, un comprobante fiscal digital de retenciones e información de pagos en el que conste el monto del pago y el impuesto retenido, al cual, e incluso hay un complemento, se deberá incorporar el complemento denominado servicios de plataformas tecnológicas que al efecto publique el SAT. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que nos establece? ¿Qué es lo que prevé esta regla 12.2.3? Que el retenedor tendrá la obligación de expedir un CFDI con la información de los pagos y las retenciones que efectúe. ¿A quién se lo va a expedir? Pues al sujeto al que le haya efectuado la retención, al vendedor del producto o al prestador del servicio. ¿Cómo lo va a expedir? Con un CFDI incorporando el complemento servicios de plataformas tecnológicas. Este complemento, bueno, lo da a conocer el SAT en su página electrónica. Eso hablando de estos sujetos. Pero ¿qué pasa cuando el tercero, cuando el intermediario, cuando el que nos oferta la plataforma, el que coloca la plataforma a disposición de los oferentes y los adquirentes de los servicios, no es residente en territorio nacional? Hablando, vuelvo al ejemplo, Mercado Libre. Mercado Libre, a eso ya viene la otra regla. Aquí ya no sería un CFDI, porque obviamente el residente en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional emite sus comprobantes de acuerdo a la normatividad de su país, de acuerdo a la legislación o a los ordenamientos jurídicos a los que estén obligados en el país donde son residentes. Pero ¿qué pasa? Pues finalmente no importa para efectos de este tratamiento si la plataforma es nacional o es extranjera. También tiene la obligación de retener el ISR o el IVA de que se trate. Entonces, bueno, vamos a analizar la siguiente regla. Ahora voy con la regla 12.2.4, la cual prevé o se intitula Facilidad de expedición de comprobante de retenciones por servicios digitales de intermediación de terceros. Y nuevamente nos da la fundamentación, la regla, y prevé los sujetos a que se refieren las citadas disposiciones, es decir, las plataformas que van a efectuar la retención, que presten servicios digitales de intermediación entre terceros, podrán optar durante el 2020, podrán optar por expedir un comprobante de retención efectuada en lugar del CFDI de retenciones e información de pagos, el complemento de servicios de plataformas tecnológicas. Podrán optar en sustitución de este CFDI, de este complemento, en sustitución de un archivo electrónico en formato PDF, el cual deberá contener los siguientes requisitos. Entonces, ¿qué señala? Nombre del retenedor de la plataforma, ciudad y país en el que se expide, es decir, durante el 2020 no le están obligando a la plataforma en términos generales a expedir un CFDI, sino que durante el 2020 basta con que indique quién es la plataforma, la ciudad o el país de origen, el RFC, el registro tributario de quien lo expide, el RFC del receptor, el monto de la contraprestación sin incluir el IVA en su caso, y el concepto de la descripción del servicio, fecha de expedición, el número de cuenta donde se deposita la contraprestación, el monto del ISR retenido y el monto del IVA retenido. Es decir, va del inciso A al inciso K, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aproximadamente 11 incisos, que prácticamente estamos hablando de que, si bien es cierto, se tiene la posibilidad o la opción de no expedir el CFDI, pues esto engloba a todas las plataformas, tanto a las nacionales como a las extranjeras. ¿Por qué? Porque las extranjeras no están como tal expidiendo un CFDI. Entonces, les indica en términos de esta regla qué requisitos mínimamente deberá de contener el comprobante de los pagos y retenciones que se trata. En términos generales, esta regla 12.2.4 indica que debe contener los datos del retenedor, los datos del receptor, el monto de la contraprestación, el IVA en su caso que se haya trasladado y las retenciones de IVA e ISR. Eso es lo que debe contener y eso es lo que establece, grosso modo, la regla. Podríamos hacer todo un análisis completo de esta regla, un artículo, una hora PAF incluso, de estas dos reglas. Pero bueno, simplemente ahorita es de manera enunciativa, es de manera de resumen y vamos ahora esta regla, a la siguiente regla. Vamos a pasar a la siguiente regla, que es la regla 12.3.
2.7, perdón, 12.2.6. Si bien es cierto que se llama opción de calcular retenciones sobre los ingresos diarios, si bien es cierto que la plataforma o la ley de renta establece, hablando de impuestos sobre la renta, establece que se hará una retención sobre determinado porcentaje en razón de los montos de los pagos que se efectúen en el mes de que se trate. Hay una opción que establece la miscelánea fiscal en la regla 1226, y esta es muy importante, la cual le da la posibilidad a la regla de que sobre el monto diario del pago que le efectúe al oferente de los productos o servicios mediante su plataforma, le da la opción a esta regla de efectuar la retención de manera diaria, como a través de tablas. No son tablas, digamos, que establezcan o que manejen porcentajes diversos a los establecidos en la propia ley del ISR, sino lo que se hizo aquí es segmentarlas, dividirlas entre 30 a efecto de que ver cuánto sería el equivalente en monto diario, y aplicando obviamente los mismos porcentajes. No podrían establecer distintos porcentajes o distintos montos, porque ahí estarían pues legislando, por decirlo así, y no es competencia, no es facultad de la autoridad legislar en materia tributaria. La competencia, la facultad de la autoridad es aplicar únicamente las disposiciones legales, las disposiciones tributarias, aplicarlas. ¿Y quién las expide? ¿Quién las emite? ¿Cuál es el proceso de creación? Pues hay un proceso legislativo que compete a un poder diverso, ¿verdad? En este caso el Ejecutivo, que representado aquí por el SAT, simplemente le corresponde aplicarlas. Y en este caso, en términos de estas reglas de carácter general, se da la opción a la plataforma que a través de este desglose que se hace de manera diaria de estas tablas, de estos porcentajes, a que lo haga de manera diaria. ¿Qué establece la regla 1226? Vamos a darle lectura, que nos señala: opción de calcular, retenciones sobre los ingresos diarios. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 113C, primer párrafo, fracción cuarta, en relación con el 113A de la Ley de Renta, las personas morales, tanto las residentes en México o aquellas residentes en extranjero, con o sin establecimiento permanente en territorio nacional, obligadas a retener y a enterar el ISR, estamos hablando de ISR, a los contribuyentes, personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, podrán optar, es decir, estas plataformas, con independencia que sean residentes en México o sean extranjeras con o sin establecimiento permanente, al momento de efectuar la retención sobre el pago que procesen, podrán optar por efectuar las retenciones de ISR de cada contribuyente por periodos diarios. Es decir, ya no al establecido de manera mensual que prevé el artículo 113A de la ley del ISR, sino que de manera diaria aplicando al monto total de los ingresos diarios efectivamente percibidos por el contribuyente las tasas de retención previstas en las siguientes tablas. Y vienen las tablas. Vienen en el mismo orden, la fracción primera, que es tratándose de prestación de servicios de transporte, viene el monto diario y el porcentaje de retención atendiendo al monto del pago diario que efectúen. En la fracción segunda viene, si ustedes pueden remitirse o pueden visualizar la regla 12.2.6, viene la fracción segunda, cuánto es lo que se deberá retener tratándose de prestación de servicios de hospedaje, y viene el importe diario, la tasa de retención, que obviamente no varía, solamente están desglosadas, están divididas, por decirlo así, entre 30. Y finalmente, en el caso de enajenación de bienes o prestación de servicios, viene el monto diario y la tasa de retención que deberá aplicar la plataforma tecnológica de que se trate. ¿A qué voy? Que ya se le da la opción porque las plataformas van procesando los pagos diariamente, atendiendo a esa necesidad o a ese entorno o a ese día a día que ocurre en estos comercios electrónicos. Pues vaya, la plataforma, al estar procesando diariamente todos estos pagos, pues tiene la opción de aplicarlo de manera diaria, y así lo estamos viendo. Por cada operación las plataformas vienen, no esperan a final de mes, ¿sabes qué? Te pagué tanto, te voy a retener tanto, sino que de manera inmediata, por cada operación, por cada pago, efectúan la retención. Entonces van a estar, seguramente ya están aplicando esta regla, y esta regla, comentarles
no venía desde la publicación original de la miscelánea fiscal 2020, sino que se adicionó toda la regla, se adicionó en la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal, regla 12.2.c. Ahí está. Y como les comentaba, estas tablas se dividieron entre 30.4 para considerar los días del periodo, es lo que señala al final de la regla. ¿Y cuándo, Joan? ¿Cuándo se tienen que enterar esa retención? Las está haciendo diariamente. De igual forma, al hacerlas diarias hay una periodicidad diversa para el entero, semanal, quincenal. No, el entero de las retenciones continúa de la misma manera, con independencia de la periodicidad con la que se efectúe la retención. Esta se deberá enterar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda la retención. Ahí está la regla muy importante, adicionada en la primera modificación, regla 12.2.6. Ahora bien, vamos a la siguiente, que es la regla 12.2.7, entero de retenciones del ISR que deberán efectuar las plataformas tecnológicas. Complementando lo que ya comentaba, el entero de la retención señala esta regla, que es la 12.2.7, que lo deberán efectuar a través de la declaración de pago de retenciones de ISR para plataformas tecnológicas, a más tardar, complementando, reitero, el día 17 del mes inmediato posterior. ¿Y cómo es que se lleva a cabo? Bueno, hay una guía, la plataforma tecnológica que es la obligada a efectuar el entero de la retención, deberá consultar esta guía de llenado que para tal efecto va a encontrar, está contenida en la plataforma del SAT, en la página electrónica. Y reitero, repito, ya está el simulador, lo pueden consultar a efecto de que se puedan ir familiarizando en cómo tanto contribuyentes que les efectúan la retención y plataformas estarán obligadas a cumplir con sus obligaciones. Y luego vamos a mencionar la regla 12.2.9, que es el entero de retenciones de IVA. Volviendo, en primera, la regla previa fue la 12.2.7, son cómo se hará el entero de retenciones de ISR. Ahora la 12.2.9, cómo se hará el entero de retenciones de IVA que deberán efectuar quienes presten servicios digitales de intermediación entre terceros. Es decir, la plataforma, ¿cómo deberá enterar el IVA? Pues de igual forma, vamos a la regla 12.2.9, de igual forma lo tendrá que hacer a través de declaración de pago. Ahora, ¿cómo se intitula? Porque si ustedes ingresan a la plataforma, al simulador, verán que hay un menú de varias opciones. ¿Qué es lo que quieres declarar? De retenciones de ISR e IVA, quieres declarar pago definitivo de IVA, quieres tú, contribuyente, persona física, hacer tu declaración de impuestos sobre la renta por plataformas digitales. Viene un menú de varias opciones. Ahorita se los voy a mostrar. Estamos en la regla 12.2.9. ¿Cómo se hará el entero del IVA que retenga las plataformas tecnológicas? Bueno, la plataforma tendrá que accesar, elegir la opción declaración de pago de retenciones de IVA para plataformas tecnológicas y cuando lo entera, repetimos, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda. Y finalmente, en este capítulo 12.2 encontramos la regla 12.2.11, que es la publicación, cómo deberá hacerse, cómo el oferente, cómo la plataforma deberán publicar los precios de los bienes y servicios que se den a conocer en la plataforma. Al inicio, en la ley del IVA, se establecía que debería publicarse de forma expresa y por separado. No obstante, mediante esta regla, que también se adicionó, si no mal recuerdo, se adicionó en la primera modificación a la miscelánea fiscal, esta regla 12.2.11, publicación de precios de bienes y servicios sin publicar el IVA en forma expresa y por separado, es una facilidad, es una opción que se le da solamente incorporando una leyenda. ¿A qué voy? Que no tendrás que indicar precio de la contraprestación, 1,000 pesos, IVA 160, no, sino que bastará con que publiquen el precio del bien o el servicio, 1,160, y una pequeña leyenda al calce que diga IVA incluido, o a un costado, vaya, no dice dónde, sino que simple y sencillamente tendrás que indicar IVA incluido. Voy a citar qué dice la regla. 12.2.11, publicación de precios de bienes y servicios sin publicar el IVA en forma expresa y por separado. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Cómo que sin publicarlo de forma expresa y por separado? Bueno, atendiendo a la premisa de que ya los precios ofertados deben de incluir el IVA, la regla señala lo siguiente. Para los efectos de lo previsto, de lo dispuesto en el artículo 18J, fracción primera de la ley del IVA, los sujetos a que se refiere la citada disposición podrán optar por publicar en su página de internet, aplicación, plataforma, cualquier otro contenido similar,
el precio en que se oferten los bienes o servicios por los enajenantes, los prestadores de servicios, los que otorgan el uso o goce temporal de bienes, en los que operan como intermediarios, sin manifestar el IVA en forma expresa y por separado. Es decir, le dan la opción a la plataforma de que se publique el precio sin que de manera expresa y por separado esté el precio y el IVA, sino que simplemente lo puedes incorporar de manera conjunta, siempre y cuando dichos precios incluyan el IVA y los publiquen con la leyenda IVA incluido. Es decir, es una manera de reiterar que al momento de ofertar tus productos o tus servicios o el uso o goce temporal de bienes, de hospedaje, perdón, mediante el uso de plataformas tecnológicas, ya consideres en el precio que estás ofertando el IVA y no va a ser necesario que lo desgloses. Simplemente lo ofertas y deberá venir incluida una leyenda que diga IVA incluido, para que al momento ya de que se haga el desglose, pues vaya, no haya ahí alguna problemática en cuanto, me están quitando aparte un 16%, pues se supone que tú, oferente, ya debes de tener contemplado ese IVA incluido en el precio que estás ofertando. ¿A qué voy con todo esto? Ya lo había comentado desde la hora PAF, en un curso que tuvimos recientemente, que iba a ser originalmente de 2 horas, se tuvo que extender hasta 3 horas, un poquito más, porque es un mundo de información y aún así siento agradables personas, público, seguidores de la hora PAF, que ningún tiempo ahorita me es suficiente, incluso trato de ir rápido, trato de ir veloz, probablemente se pueda no entender a lo mejor algunos puntos, a lo mejor no vamos en la misma frecuencia, quisiéramos poder ir paso a paso, tener el tiempo, no obstante, tratamos de abordar lo más que se puede. ¿A qué voy? Que se va acotando o se va ahora sí señalando de manera más precisa cómo es que se tendrá que estar incorporando o ofertando los precios. Y lo que comentaba en las sesiones, en el curso que les comento, es que pues se van a tener que engrosar necesariamente los precios, se van a incrementar los precios. ¿Para qué? Para no ver castigado su margen de utilidad los prestadores de servicios o oferentes de bienes por estas plataformas. Ahí nosotros como consumidores, pues obviamente también vamos a tener ese impacto económico. Entonces, pues bueno, aquí está ese capítulo 12.2. Luego viene el capítulo 12.3. Y bueno, ahorita me comentan ya si nos terminó el tiempo. Quiero que alcancen a ver las reglas, que es la que quiero que analicemos, que es de la regla 12.3.3, regla 12.3.5, 12.3.6, 12.3.8, 12.3.12 y 12.3.13. Aquí vienen unas reglas muy importantes, incluso de convergencia entre regímenes, entre sección 1, sección 2, sección 3 del capítulo 2 del título cuarto, convergencia entre actividad empresarial y profesional, régimen de incorporación fiscal, plataformas tecnológicas e incluso otros regímenes de diversa naturaleza, como lo son salarios, como lo son intereses, e incluso la posibilidad de aquellos contribuyentes que tributen en régimen de incorporación fiscal aún continúen haciendo uso de los beneficios que preveo que establece el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, pero única y exclusivamente por aquellas actividades que sean diversas a las plataformas tecnológicas. Es decir, aquí hay una convergencia que yo creo va a llegar va a seguir causando confusión, una serie de preguntas, una serie de incógnitas. Y bueno, miren, no nos va a dar tiempo ahorita ya. Yo les agradezco el acompañamiento que tuvieron el día de hoy con un servidor, con nuestra casa editorial, con la hora PAF, pero para concluir quiero que vean, esta es una pantalla de cómo viene el simulador a acceder con el RFC de un servidor, cómo es que viene el simulador y dependiendo en qué supuesto te ubiques, en qué caso tú tengas la obligación de declarar, pues tendrás que señalar la o las casillas que correspondan. Si aquí alcanzan a ver, vienen qué obligaciones, qué periodo es el que quieres declarar. Y en el simulador, bueno, ahorita en primera instancia únicamente nos permite junio, por obvias razones. ¿Y cómo viene? ¿Cómo vienen las opciones? ¿Qué es lo que quieres declarar? Impuesto al valor agregado por la prestación de servicios digitales. En esta primera, que viene aquí incluso palomeada, ¿quiénes son las que tendrían que elegir esta opción? Pues las plataformas que son residentes en el extranjero sin establecimiento permanente que nos están cobrando IVA. Bueno, ellas tendrán que accesar a esta plataforma. Y aquí es donde una vez que acceden al formulario correspondiente, ya les va a aparecer incluso qué tipo de servicio prestas, contenido, servicio de citas, no lo sé. La plataforma tendrá que seleccionar el número de operaciones, el número de receptores, el monto de las contraprestaciones que recibió y el monto, obviamente, en su caso, del IVA que haya cobrado.
Ese es el que tendrían que seleccionar las plataformas tecnológicas. Luego viene, bueno, suponiendo que soy una plataforma tecnológica, que estoy obligada a efectuar la retención. El primero es de las que nos ofrecen y nos cobran IVA. El segundo, los mediadores. Hablando de Mercado Libre, segunda mano. Este segundo, que viene aquí de izquierda a derecha. Dice, IVA, retenciones por el uso de plataformas tecnológicas. Ah, ok. Entonces, aquí ya me aparece, yo al ser plataforma tecnológica, retuve IVA, retuve un 8%, perdón, el 50% del IVA o retuve el 100%, yo plataforma, aquí es donde tengo que accesar a manifestar cuántos de operación fue, cuánto fue lo que retuve y cuánto es lo que obviamente voy a enterar por concepto de IVA. Y luego en el caso de las personas físicas, yo soy persona física, la tercera opción, la que está en medio, persona física que obtiene ingresos mediante plataformas tecnológicas, pues acceso a esa plataforma, a esa herramienta con independencia de que haya optado por pagos provisionales o pagos definitivos, se tiene que accesar aquí. ¿Por qué en los definitivos, Joan? Porque el hecho de que sean definitivos y que puedas aplicar un tratamiento preferencial, pues no implica que tú también hayas tenido la posibilidad de cobrarlo directamente de tus clientes. Entonces, cuando cobraste directamente de tus clientes, e incluso con independencia de que hayas optado porque sean definitivos, pues tienes que ingresar tu persona física a presentar esa declaración. Y de igual forma, IVA, personas físicas, plataformas tecnológicas, pago definitivo, igual. Si optaste porque fuera definitivo, una parte la cobraste directamente a la plataforma, bueno, ahí no pasa nada, pero la que cobraste directamente de tus clientes, bueno, tendrás que accesar. Y siempre y cuando te encuentres en los puestos para haber optado porque las retenciones sean definitivas. Y finalmente, el IVA, personas físicas, plataformas tecnológicas. Igual aquellas personas físicas que no optaron por hacer que las retenciones fueran definitivas, sino que van a hacer el cálculo del IVA, del impuesto al valor agregado causado por esas plataformas tecnológicas y en su caso van a poder hacer la mecánica que ya conocemos de acreditarse el IVA acreditable de los gastos, erogaciones que hayan realizado en relación con las plataformas tecnológicas y disminuirse la retención que en su momento le haya efectuado la plataforma. Ahí está, muy brevemente, muy rápido, son formularios que de verdad cuando accesen vamos a ir procesando y comprendiendo mucho mejor la aplicación. Incluso aquí yo puse aquí un ejemplo de ISR de plataformas tecnológicas, donde tú contribuyente tienes que señalar cuánto te paga el intermediario, es decir, la plataforma, tanto por enajenación de bienes o prestación de servicios, y cuánto cobraste directamente a tus clientes, porque puede ser que nada más te sirvió como herramienta y tú directamente le cobraste al cliente. Hay una opción, igual lo manifiestas en su totalidad, cuánto fue el ISR causado de acuerdo a la tasa, pues tanto, y cuánto es lo que te retuvo la plataforma tecnológica. Digo, ahí hay una disposición, un último párrafo del artículo 113A, en el cual establece que aquellos que hayan optado por considerar como pagos definitivos el ISR retenido, pues de cualquier manera tienen que presentar su declaración, pueden aplicar la facilidad directamente, la tasa que corresponda, pero pues si lo cobraron directamente, pues también, y no los retuvieron, también tendrán que manifestarlo en esta declaración. Entiendo, resulta complejo. En primera instancia vienen los dos primeros rubros aquí, aparece los ingresos percibidos directamente de la plataforma y en los siguientes rubros los ingresos percibidos directamente de los clientes. Por obvias razones, lo único que te van a retener pues es los ingresos que se procesaron mediante la plataforma, que en este caso si son 20,000 pesos, te van a retener un 2% porque es la tasa que corresponde de acuerdo al ingreso, solamente te retuvieron 400 pesos. Pero ¿qué pasa con los otros 20,000? Ahí no te retuvieron. Entonces, el ISR causado en su totalidad serían 800, atendiendo que son 40,000 pesos de ingreso, 2%, 800, la plataforma únicamente te retuvo 400, por ende el contribuyente tendría que enterar la diferencia. Pero bueno, ya me pasé más de 10 minutos, y aquí está el caso del IVA, pago definitivo, igual cuánto directamente ingresos obtenidos por plataformas tecnológicas y cuánto directamente por el usuario, ¿no? En el entendido de que es un 50%, viene siendo un 8% del 16%, la mitad del 16%. ¿Cuántos fueron los ingresos totales del mes? Pues en este caso le aplicas la tasa correspondiente, que sería el 8%. Entonces, por ende, el contribuyente, en vez de enterar 3,200 pesos, únicamente tendría que enterar la mitad del IVA, en el entendido de que solamente la mitad fue directamente cobrado a los clientes. Ahí está, lo pueden visualizar. Es todo un tratamiento, incluso de cada uno de estos formularios podríamos hacer un taller, un caso práctico,
Ahorita lo quise mostrar, incluso a lo mejor creo podría estar de más, ya con base en las reglas que comentamos. Y aquí viene otro de ISR, personas físicas de plataformas tecnológicas. Y bueno, discúlpenme la velocidad con la que tuvimos que terminar esta charla, esta plática. Abordamos en esta hora, ya más de hora 10, lo más que pudimos comentar. Los invitamos a que se suscriban, a que sean parte de la familia PAF, a que sean parte de los ya beneficiarios, suscriptores de nuestra revista. Vaya, ahorita nosotros ya implementamos una nueva metodología para la visualización de las revistas en razón de que, si bien es cierto que muchas veces no se busca o no se hace con fines de lucro, el hecho de estar compartiendo no nada más las revistas o las publicaciones de esta casa editorial, sino en general de otras casas editoriales, pues nos dimos a la tarea de emplear un mecanismo un tanto más efectivo en razón de que, bueno, hay suscriptores que están teniendo todo el beneficio y están pagando por un servicio, un contenido que nosotros les damos a conocer. Pues bueno, ya se empleó un mecanismo, ya ahorita, al menos en la revista electrónica, para que obviamente los usuarios sean los suscriptores sean esos beneficiarios y que se le dé valor a su dinero, a sus cantidades, a lo que nosotros les ofrecemos. Entonces, ahí está, los invitamos a que se suscriban, a que sean parte ya difícilmente va a encontrar estas publicaciones por ahí en grupos o demás, o encontrarán de supuestos profesionales que se las ofrecen, que hasta fotos pueden subir fotos de la revista, háganme el favor, las suben las fotos en formato PDF, ya así ya la hemos visto. Los invitamos a que se suscriban, a que sean parte de cualquier modo. Nosotros en atención a los usuarios, a los seguidores de Facebook, seguimos subiendo algunos contenidos para que sigan conociendo, para que sigan viendo pues la información que vamos a conocer. De hecho, tenemos varios articulistas referentes a nivel nacional, expositores muy conocidos, que día a día suman con esta gran labor que es Revista PAF. Ahí están los datos, ahí está para quien quiera ser parte se pueden comunicar, nos pueden encontrar en Facebook, en Revista PAF Oficial. Y pues, sin más, por el momento, me despido de ustedes. Su servidor, Joan Valtierra, quedo a sus órdenes. Aquí tienen el correo de un servidor. De igual manera me encuentran en redes sociales, en Facebook con mi nombre completo. Y ahí está los datos de un servidor. Les agradezco, repito, la atención que hayan estado con nosotros el día de hoy y nos vemos en la próxima hora PAF. Hasta la próxima. Nos vemos. Y bueno, antes de terminar, nos dice, ¿dónde puedo descargar el material? Vaya, este material no está como tal descargable. Ketch García, maestro Ketch García, está simple y sencillamente se muestra. No sé si en su momento lo vayamos a compartir, pero bueno, alcanzamos a visualizar el verbo extracto. Lo que sí le puedo comentar es que va a estar disponible en Facebook en la hora PAF. Entonces, sería todo de mi parte. Muchas gracias, Gianni Martínez, Sujei Montes. Nos vemos hasta la próxima.